Buenos días, jóvenes aún. ¿Alguien podría confirmar que me están escuchando, por favor? Buenos días, Nick. Buenos días. Gracias, Kenny. Excelente. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y en esta semana corresponde estudiar lo relacionado con los testimonios. Pero como siempre, y recuerden que siempre es a veces muy necesario consultar, hacer preguntas, resolver dudas. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. O si en la medida que se den algunas explicaciones surgieran preguntas, pues también las pueden hacer, ¿no? Porque la idea, repito, es que ustedes puedan aprender, digamos, de su propia lectura, de sus propios análisis en sus casas, ¿no? Y, digamos, venir a las sesiones como para consolidar el conocimiento autónomo que han adquirido y para resolver algunas inquietudes o dudas que puedan tener. Así que si alguno tiene una pregunta, siéntase en libertad de formularla en cualquier momento. Bien, en esta ocasión, y déjenme ver si les puedo proyectar la pantalla, vamos a hablar sobre los testimonios. Déjenme ver si puedo hacer una pequeña... Aquí estamos. Bien, en esta ocasión vamos a comenzar a hablar sobre los testimonios, los cuales, como ustedes ya saben, aparecen regulados en la ley de notariado, en los artículos 43 y siguientes. Déjenme ver, llega hasta el 49, pero también hay una referencia a los testimonios un poco más adelante. Entonces, en esta sesión vamos a tratar de comentar y de analizar exegéticamente cada uno de esos artículos. No son muchos, ¿verdad? Y creo que nos podemos dar, digamos, el lujo de poderlos leer todos ellos. Ah, bueno, pero antes, tal vez sería bueno recordar que tenemos un material, digamos, disponible y que podemos consultar también. Y es una obra de un profesor muy laureado, muy famoso también, que digamos, ha contribuido mucho al conocimiento del derecho notarial entre nosotros, los salvadoreños, y es el profesor Olmedo López. Tenemos pues una obra escrita por él que se ha compartido con ustedes para su correspondiente lectura en sus casas, ¿no? Y si ustedes tienen alguna duda en cuanto a las explicaciones que da este autor, pues obviamente también las pueden anotar por ahí y traerlas a las sesiones. Hay una, digamos, no hay en la ley una definición, digamos, puntual de testimonio, digamos, pero se puede colegir del artículo 2 de la ley de notariado, que es el que nos indica cuáles son los instrumentos notariales. Ustedes han de recordar que según el artículo 2 hay tres instrumentos notariales a los que también llama instrumentos públicos. Y si aquí está cerca, vamos a ver si podemos remitirnos a él también. Aquí está. Los instrumentos notariales o instrumentos públicos son escritura matriz, que es la que se asienta en el protocolo. Sobre la escritura matriz ya ustedes han tenido bastante, digamos, entrenamiento, ¿no? Han leído el artículo 32 y siguientes para conocer los requisitos de la escritura matriz.
Y como si fuera poco, han estado trabajando en la redacción de 3 escrituras matrices, cada una de ustedes, y yo creo que eso pues de alguna manera ha sido tal vez suficiente para tener una idea de lo que una escritura matriz es, ¿verdad? Han ya, digamos, manuscrito algunas de ellas, y yo creo que eso les ha servido bastante para conocer lo que son las escrituras matrices, que son, repito, las que se asientan en el protocolo. Ya hemos aprendido también un poquito sobre el protocolo, la manera en que se puede conformar, la cantidad de hojas, la forma en que se puede utilizar, etc. Pues hoy vamos a hablar de la escritura pública o testimonio. Les hago la misma aclaración que he hecho previamente, ¿no? Muchas veces nosotros confundimos la terminología jurídica y denominamos mal las cosas, es decir, no le damos el nombre que le corresponde. De hecho, en el Código Civil nosotros podemos encontrar algunos ejemplos de lo que podemos llamar usos de los términos que no son, digamos, acordes con el artículo 2, específicamente escritura pública. Muchas veces, para querer referirse a la escritura matriz, se le dice escritura pública. Y testimonio, digamos, no se identifica con escritura pública en el Código Civil y en otros cuerpos normativos. Y muchos notarios incluso llegan al punto de que al referirse a un testimonio, dicen testimonio de la escritura pública de, y ahí lo que sea, ¿no? Compraventa, donación, arrendamiento, mutuo, matrimonio, lo que sea. Pero ojo, le llaman testimonio de la escritura pública de Poder General Judicial. Miren, eso no está bien. O sea, eso no es correcto desde la óptica del artículo 2 de la ley de notariado. No es correcto decir testimonio de la escritura pública. Eso incluso resulta absurdo, ilógico, contradictorio. Basta con decir testimonio o basta con decir escritura pública de, y lo que sea, ¿no? De rectificación de escritura o protocolización del acta que contiene la resolución final en la diligencia de remediación de inmueble, o escritura pública de constitución de primera hipoteca abierta, o escritura pública de constitución de sociedad anónima de capital variable, o testimonio de Poder General Judicial. Es decir, testimonio y escritura pública son términos sinónimos. Entonces, mal hace un profesional del derecho cuando dice testimonio de la escritura pública. Pero vaya usted a ver, incluso yo les puse en la presentación, creo que en las indicaciones de la semana, les puse una imagen de una carátula y de ahí dice testimonio de la escritura pública. Entonces, para que vean que es un error muy común. Entonces, por favor, no lo vayan ustedes a cometer. O si lo utilizan, por lo menos háganlo con la conciencia de que lo están utilizando incorrectamente. Porque estamos en la universidad para aprender a llamar a las cosas por su nombre. Y el testimonio y la escritura pública son la misma cosa. Entonces, cuando uno dice testimonio de la escritura pública, está cometiendo un error gramatical. Basta con decir testimonio, o basta con decir escritura pública, o si quiere utilizar esa forma ampliada, entonces diga testimonio de la escritura matriz. No sé si nota la diferencia. Testimonio de la escritura matriz. Ahí sí se lo acepto.
Ahí sí se lo acepto sin discutir. Testimonio de la escritura matriz. Pero cuando usted me dice testimonio de la escritura pública, ahí sí se lo voy a discutir, ¿verdad? Porque lo que tengo yo aquí señaladito en pantalla nos da a entender claramente que escritura pública y testimonio son términos sinónimos, significan lo mismo. Y según este artículo 2, el testimonio es aquella en que se reproduce la escritura matriz. De ahí que el autor, Olmedo López, nos da una definición de testimonio que dice es la especie de instrumento público que consiste en la reproducción literal de la escritura matriz expedida en legal forma por la persona autorizada al efecto. Persona autorizada al efecto. Bonita la definición, muy completa, me parece que es bueno retomarla. La especie de instrumento público. Como quien dice, el género es instrumento público o instrumento notarial, que también son términos sinónimos. Los instrumentos notariales o instrumentos públicos, entonces instrumento público e instrumento notarial igual, son términos sinónimos de la misma manera que lo son escritura pública y testimonio, son sinónimos. Entonces, instrumento público o instrumento notarial es el género. Y dentro de cada uno de ellos, o sea, dentro del género hay tres especies. La matriz, la pública o testimonio y el acta notarial. Entonces, al decir que testimonio o escritura pública es la especie de instrumento público, eso es lo que se está significando. Que instrumento notarial contiene a los instrumentos, al testimonio, a la matriz y a las actas notariales. Luego dice que consiste en la reproducción literal o íntegra o exacta de la escritura matriz y que tiene que ser expedida en legal forma por la persona que está autorizada para ello. De ese concepto, el autor extrae características. Y vamos, pero déjenme volver al artículo 43. Solo que esto, por aquí está. Por aquí. Vaya. Vamos a hacernos... Licenciado, disculpe, Sí, lo escucho. tenía una duda. Dígame, con gusto. Digamos, si yo hago un testamento, digamos, voy ante el notario y hago mi testamento, y resulta que en algún viaje o alguna cosa yo desaparezco, ¿cuánto tiempo tiene que esperar el notario para asumir mi muerte o mi desaparición? ¿O qué se hace en ese caso? ¿Qué debe hacer el notario? Ante una, digamos, mi desaparición, yo dejé un testamento, no se sabe si estoy muerto, pero tampoco aparezco, entonces supongo que los herederos tienen derecho a recibir la parte en caso de que yo pase tiempo sin aparecer, supongo. Esa era mi pregunta. Muy bien, excelente pregunta y muchas gracias por formularla, porque, como les he dicho en otras ocasiones, a partir de las preguntas que ustedes hacen, se puede construir en mejor forma el conocimiento, ¿verdad? Porque a veces las preguntas nos ayudan a aclarar algunos asuntos que, de no ser por la pregunta, permanecerían tal vez mal comprendidos, ¿verdad? O desconocidos del todo. Mire, cuando ante un notario se otorga o se autoriza un testamento, obviamente el notario, digamos, hace comparecer ante sus oficios, ante su presencia,
al testador, quien por supuesto debe ser persona capaz y hábil para testar y encontrarse en su sano juicio y en el pleno uso de sus facultades mentales. Y también deben comparecer, según la clase de testamento de que se trate, 3 testigos o 5, 3 si fuera abierto, 5 si fuera cerrado, y estos testigos deben cumplir con los requisitos que ya hemos aprendido de quiénes pueden ser testigos y quiénes no. Testigos que son de asistencia o instrumentales. Entonces, cuando se va a, digamos, a documentar, llamémoslo así, o sea, a acreditar que se otorgó un testamento, eso se hace por medio del testimonio, es decir, por medio de la reproducción íntegra o literal que hace el notario de la matriz. O sea, en la matriz es donde se consigna, ya sea, digamos, el acto formal del testamento o el acta de legalización de las cubiertas si fuera cerrado. Hago paréntesis. Recuerden que la mayoría de personas otorgan testamentos abiertos en nuestro país. Es muy raro que alguien le diga a un notario que quiere que se le autorice un testamento cerrado. Es muy raro. Lo que no significa que no pueda darse, ¿verdad? Por eso es de que, digamos, estudiamos un poco, ¿no?, lo del testamento cerrado, pero no porque sea pan de cada día, no, sino porque ni modo, hay que saber de que existe por si de repente alguien llega. Yo incluso me atrevo a decir que a lo mejor la no, digamos, la no práctica común de un testamento cerrado sea precisamente por ese desconocimiento que se tiene al respecto. Porque el notario, digamos, no sabe cómo proceder en ese caso. Y o no le informa a los eventuales testadores que existe esa modalidad, no se lo informa, no le asesora al respecto porque no sabe cómo es, o lo desanima, o lo desestimula. Es decir, o le dice, no, mire, si ese testamento, no, usted si ese testamento no le conviene un testamento abierto. O sea, desanima, ¿no? O desestimula el otorgamiento de un testamento cerrado. Quizás esa sea la explicación por la cual casi nadie testa en forma cerrada. Pero bueno, el punto es que usted va a expedir un testimonio de ese testamento. O sea, va a reproducir en forma literal lo que se puso en la matriz, en el protocolo. Y aquí viene el punto. Usted se lo va a entregar al testador, ese testimonio. Uno de ellos. Porque ya vamos a aprender que testimonios hay o se expiden varios testimonios. Y en el caso de los testamentos, voy a aprovechar para explicarles que hay necesidad de hacer llegar un testimonio de ese testamento a la Corte Suprema de Justicia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento. Y que esta es una obligación profesional que tiene todo notario o, en el caso de los testamentos otorgados en el extranjero, todo funcionario consular o diplomático ante cuyos oficios se otorgue. Repito, remitir o hacer llegar un testimonio que no es el mismo que se le da al testador, es otro. Un testimonio de ese testamento a la Corte Suprema de Justicia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su otorgamiento. Obligación que si usted no la cumple puede tener serios problemas administrativos a nivel de Corte Suprema de Justicia,
que es la que le ha autorizado para ejercer el notariado y que está facultada, ya lo hemos visto, para suspenderlo o inhabilitarlo en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones como notario. Y ese sería un incumplimiento grave, no remitir ese testimonio a la corte. Bueno, ese era un paréntesis. Usted le va a dar un testimonio al testador. No se lo va a dar a las personas a quienes él esté beneficiando, ya sea como herederos o como legatarios. No, no se lo va a entregar a ningún familiar. Y es que mire, el otorgante de ese testamento es el testador. Y si bien es cierto, los familiares o las personas, aunque no sean familiares, llamemos las personas que él ha designado como herederos o como legatarios, pueden derivar algún derecho, algún interés de ese testamento. Ojo, ese derecho no es un derecho cierto, es un derecho eventual. ¿Qué significa eso? Que no sea un derecho cierto, sino eventual. Fácil. Una de las características más relevantes de los testamentos es que son esencialmente revocables. Fíjense bien, esencialmente revocables. O sea, en su esencia misma, un testamento puede ser revocado en cualquier tiempo. ¿Qué significa? Que si usted es instituido como heredero en el testamento de su abuelito, de su abuelita, de su tío, de su tía, de su papá, de su mamá, de su hermano, no importa de quién, si usted es instituido como heredero, ok, felicidades. Ojalá que la voluntad del testador perdure hasta que se muera y que no la cambie. El problema es de que una de las características de la voluntad es que es muy variable, es muy, es muy volátil. Usted mismo lo puede comprobar. Hoy le gusta algo, dentro de 2 o 3 meses ya no. Es decir, su voluntad, su querer, sus deseos varían con el tiempo. Igual sucede con el testador. El que un testador llegue en el año 1990 o en el año 2000 a otorgar testamento, no implica nada, es decir, no lo compromete en nada a él como testador. Es decir, no hay disposición actual de bienes, hay disposición futura, es decir, para cuando él se muera, lo que significa que ese testamento va a tener eficacia siempre y cuando, uno, se cumplan con los requisitos legales de todo testamento, y dos, que él no cambie su voluntad, que él no lo revoque, que él no lo modifique. ¿Y cómo se revoca o cómo se modifica? Fácil, otorgando otro testamento, de fecha posterior, o incluso de hora posterior, porque podría ser que en la mañana otorgue un testamento en un sentido y en la tarde de ese mismo día otorgue otro testamento en otro sentido diferente. Que la casa X se la deja a Juan y en el de la tarde esa misma casa se la deja a Pedro. Es decir, él puede cambiar su voluntad. Por eso, usted no le va a dar testimonio a ninguno de los beneficiarios de ese testamento. No se lo va a dar a ninguno de los beneficiarios. A menos, y aquí viene el interés de su pregunta, a menos que usted tenga la certeza de que el testador ha fallecido mientras usted todavía esté en posición de expedir testimonio. Porque aquí entra otro detalle. Usted no puede expedir testimonio cada vez que se lo pidan. Es decir, temporalmente hablando. Usted solo puede expedir testimonio el año
de vigencia de ese libro de protocolo más 15 días. Ojo, el año de vigencia más 15 días. Quiere decir que si su libro de protocolo vence por decir una fecha, el 1 de abril del año 2023, fíjense bien, o sea, acaba de vencer el 1 de abril del año 2023, lo que significa que se lo autorizaron el 1 de abril del año 2022. Entonces, usted puede otorgar testimonio entre el 1 de abril del año 2022 hasta el 1 de abril del año 2023 más 15 días. Y ahí me reservo si son hábiles o no. Pensaría que son corridos, pero vamos a ver si podemos hacer un análisis, porque aquí dice el artículo 43, lo tengo en pantalla. Dichos testimonios solo pueden ser expedidos por los notarios durante el año de la vigencia del libro o dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que caduca. Entonces, si estos días son hábiles o son corridos, o sea, días calendarios, me lo reservo. Preferiría yo entender que son días calendario, días corridos, no hábiles. Pero ahí tengo mis dudas. Sí, dígame, le escucho. Es que ahorita que usted estaba hablando del testimonio me surgió una duda, del testimonio, del testamento, perdón. Hablaba del testador, pero la duda que me surge es cuando hay testamento y pasan 30 años y los herederos no van a reclamar la herencia, esta prescribe. Muy bien. Voy a contestar su pregunta inmediatamente que concluya la respuesta del otro compañero, ¿verdad? Pero sí, con gusto voy a contestar su pregunta. Les decía que usted no le debe dar testimonio de ese testamento salvo al testador mismo con mucho gusto. Pero no le puede dar testimonio a los herederos o legatarios, a menos que ese heredero venga con usted mientras usted todavía tenga la potestad legal de expedir testimonio. Y la potestad legal está en este inciso, en este que tengo aquí subrayadito. Durante el año de la vigencia del libro de protocolo o dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que caduca. Si dentro de este tiempo, aquí dicho, llega un heredero que supo que es heredero, pues porque se le ocurrió o porque el testador se lo dijo, qué sé yo, pero llega donde usted y le dice, mire, ¿sabe qué? Mi papá, mi abuelito, mi tío se murió. Aquí está la partida de defunción. Mire, le estoy probando que ya se murió. Y tengo conocimiento que en sus oficios otorgó testamento. Y tengo conocimiento que yo aparezco en él como heredero o como legatario. Es decir, probando que el testador ya se murió, esa persona sí tendría derecho a que usted le expida un testimonio. No sé si me estoy explicando. O sea, mientras usted esté durante el año de vigencia de ese libro en donde está el testamento, o los 15 días siguientes a la fecha en que caduca ese libro, usted perfectamente le puede dar testimonio a algún heredero, a algún legatario, a un hijo que fue reconocido en el testamento mismo, por ejemplo. Es decir, a un acreedor que deriva su derecho porque en el testamento consta la deuda, porque en ese testamento el testador confesó que tenía una deuda y por ende constituyó un acreedor. Porque él dijo, le debo tanto, y el acreedor no tiene más prueba que ese testamento.
de esa obligación, de ese crédito a su favor. Entonces le puede dar testimonio. Pero mientras no sea así, si ya venció el libro y ya pasaron los 15 días, la única persona o la única autoridad en este caso que puede emitir testimonio es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vayámonos al caso que usted plantea. ¿Qué pasaría si el testador simplemente desaparece y no hay evidencia de si está vivo o si está muerto? Ok. Si a usted todavía está dentro del año y 15 días, si estando dentro del año y 15 días llega alguien y dice, mire, fíjese que mi abuelito ya desapareció, no sabemos, salió y no sabemos para dónde, no sabemos si está... No. Mientras no le prueben la muerte con la correspondiente certificación de partida de defunción, ni usted ni nadie podría darle testimonio a persona distinta del testador, así como lo oye. Es decir, usted le tiene que dar testimonio al testador solamente. Y le podría dar testimonio a un heredero o a un legatario siempre y cuando le pruebe que ya se murió el testador y que esté dentro de este periodo de tiempo que tengo yo aquí en pantalla, el año de vigencia del libro o los 15 días siguientes. De tal suerte que si no le logran probar dentro de ese periodo que el testador ya se murió, no le tiene que dar testimonio, aunque usted sepa de que él es heredero, único, absoluto, exclusivo, universal. No hay nadie más que él como heredero, pero aunque usted lo sepa, si no le prueban la muerte, no hay todavía, digamos, un derecho a esa herencia, porque tiene que probarse la muerte. Ahora, sabemos muy bien que hay un procedimiento llamado declaratoria de muerte presunta, ¿verdad?, que tendría que seguirse en el órgano judicial correspondiente para poder establecer la muerte presunta de una persona que ha desaparecido y que no se sabe si está viva o se ha muerto. Pero eso es harina de otro costal. Pero en todo caso termina con una certificación de partida de defunción. O sea, cuando se declara la muerte presunta, igual en la alcaldía se inscribe una partida de defunción, de la cual se saca certificación. Entonces, el procedimiento es el mismo. Sea muerte real o muerte presunta, se le tiene que probar al notario. Y es obvio que durante el año de vigencia del libro de protocolo no se va a dar la declaratoria de muerte presunta, porque hay que esperar 4 años desde el desaparecimiento para poder iniciar esa diligencia. Entonces jamás se va a dar un caso de muerte presunta. Entonces, en el caso hipotético que usted plantea, el notario no tiene absolutamente nada que hacer. No tiene nada que hacer en ese caso, porque su deber era darle testimonio al testador el mismo día que otorgó testamento. O si él llega y se lo pide a los 15 días, a los 40 días, a los 6 meses, mientras no pase este tiempo que estoy mencionando yo aquí, todavía le puede dar testimonio al testador. Es decir, el testimonio se puede dar en cualquier tiempo mientras no haya pasado los 15 días siguientes a la fecha en que caducó el libro. Bien, hasta ahí la respuesta al primer compañero. El notario no tiene nada que hacer. Es decir, su deber es darle testimonio al testador solamente. Al testador. Y para darle testimonio, como lo dice este inciso, durante el año de vigencia del libro o dentro de los 15 días siguientes a la fecha. Ojo, no vaya ni por un momento a pensar que usted le tiene que dar, en un segundo, no se le puede cortar la llamada. No vaya a pensar ni por un momento que usted tiene que dar testimonio como quien dice el mismo día o el día siguiente o dentro de los 15 días siguientes a la fecha de otorgamiento. No,
usted le puede dar testimonio en cualquier tiempo durante ese plazo que está señalado en este inciso, durante el año de vigencia o dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que caduca. Claro, si usted autoriza, si usted autoriza un acto y lo hace el último día de vigencia del libro de protocolo, resulta obvio que usted solamente tiene los 15 días siguientes para otorgar testimonio, para emitir testimonio, porque usted solo tiene 15 días después de la fecha en que caduca para expedir testimonio de ese libro. En ese caso sí, pues solo tiene 15 días. Pero si lo otorga 6 meses antes de que le venza el libro, entonces tiene los 6 meses que le hacen falta para vencimiento más 15 días. Si lo otorga a los 3 meses antes de que venza el libro, pues tiene 3 meses y 15 días. Y con respecto a la otra pregunta que se formulaba, la prescripción tiene dos caras, tiene dos lados, como una moneda. El lado de la adquisición del derecho y el lado de la extinción del derecho. Y hay una gran correspondencia entre esas dos caras o esas dos facetas de la misma figura de la prescripción, una gran correspondencia. Fíjese bien, yo soy heredero declarado de un familiar mío, heredero declarado, y ya sea por testamento o por ley, no importa, yo tengo derecho a la herencia que dejó un familiar mío. Ok, dentro de la herencia hay, propiedades, hay bienes inmuebles o raíces. Ok, perfecto. Fíjense bien, resulta que esas propiedades yo las tengo. Yo tengo control sobre ellas. Es decir, yo las administro, yo las habito, yo las arriendo, yo las trabajo, siembro en ellas. Es decir, yo no soy el dueño, porque el dueño es el difunto, el causante. Él aparece como dueño en las escrituras correspondientes. Pero yo las tengo. Ni me interesa por el momento pasarlas a mi nombre. No. Ni me interesa por el momento aceptar herencia. No es algo que me preocupe, no es algo que me quite el sueño. ¿Por qué? Porque yo estoy usufructuando, yo estoy sacando beneficio de las cosas que mi causante dejó y del cual yo soy heredero. Entonces no me preocupa. Y pasan 10, 15, 20, 30, 40 años. O sea, no hay, digámoslo así, ningún problema. No hay ningún perjuicio. La prescripción del derecho de petición de herencia es un plazo de prescripción, no de caducidad. Yo puedo aceptar herencia aunque pasen 80 años de la muerte del causante. O sea, no importa. ¿Por qué digo esto? Porque la pérdida de mi derecho va a depender de la adquisición que otro haga de ese derecho. Es decir, si por vía de ejemplo, dentro de la herencia de la que estoy hablando, dentro de la misma masa de bienes de la que estoy hablando, hay una casita por allá que yo no la tengo, sino que la tiene otra persona. Y esa otra persona se comporta como dueño, es decir, tiene la posesión de esa casita, tiene la tenencia material y se comporta como dueño. Pasan 5 años, pasan 10, pasan 15, pasan 20, pasan 30 años y aquella persona inicia una acción de prescripción adquisitiva de esa propiedad y adquiere por prescripción esa propiedad. Ok, sobre esa propiedad ya no puedo llegar yo después y querer reclamarla como herencia. Ahí sí ya la perdí. Ahí sí ya la perdí.
por prescripción. Es decir, la perdí, la posibilidad de adquirirla, por la simple y sencilla razón de que otro la adquirió ya por prescripción adquisitiva. Entonces, la prescripción adquisitiva que aquel utilizó en su favor representa para mí prescripción extintiva. Pero, ojo, y espero que quede claro, mientras otra persona no se convierta en dueña por prescripción adquisitiva de esos bienes, mi derecho sigue, aunque pasen 30 años. Todavía yo puedo reclamarlos, En otras palabras, la una causa la otra. La prescripción adquisitiva hace que yo pierda. Pero si no hay prescripción adquisitiva por otro, entonces yo puedo todavía continuar con mi derecho. Está intacto. ¿Alguna otra pregunta? Lick, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, le escucho. Con respecto a lo que estaba hablando de los testimonios, fíjese que sucedió que una amiga, una persona de Estados Unidos le otorgó un poder para que realizara diligencias, ¿verdad?, acá en El Salvador. Y resulta de que, bueno, la persona que está en los Estados Unidos le dice: mira, tenés que ir a sacarme la licencia que me la van a dar ahí en Certrasen. Entonces ella fue con el testimonio del poder general con cláusula especial era. Y lo que pasó fue que la muchacha que estaba de encargada le dijo de que tenía que dejar ese testimonio. Y bueno, para darle la licencia del señor, y ella sí lo hizo. Lo que pasó fue que el licenciado que le otorgó el testimonio había entregado protocolo en esos días. Y para realizar las otras diligencias, entonces esta muchacha no sé si tendría que ir a la corte o tendría que realizar otra vez el poder. Muy bien, muy bien. Bien, un poder, que es otro nombre que se le da al mandato, es un contrato. Un contrato celebrado entre dos personas. El mandante, que es el que otorga el poder, llamado también poder dante, y el mandatario, que es el que recibe esas facultades para poder hacer algo a favor o en beneficio de su mandante, de su poder dante. El mandatario es llamado también apoderado. Ahora, el mandato, según el Código Civil, puede ser general o puede ser especial. Es general cuando se confiere para administrar, digamos, todos los asuntos, dependiendo del área, porque hay área, digamos, judicial y hay área extrajudicial o administrativa. De allí que un mandato puede ser judicial, general judicial, o puede ser administrativo, general administrativo. Pero también un mandato puede ser especial o puede ser general con cláusula o con cláusulas especiales. ¿Por qué digo esto? Porque un funcionario que está recibiendo, digámoslo así, a un apoderado, tiene que leer muy bien el poder, el testimonio de poder que se le está presentando. Y, ojo, si ese testimonio es única y exclusivamente para esa gestión que este funcionario está, digamos, vigilando, controlando, administrando, autorizando. Es decir, yo soy el funcionario, pues, y yo tengo el poder y lo estoy leyendo. Y digo, lo faculto especialmente para que pueda ir ante el funcionario tal, que soy yo, y poder hacer esto y esto y esto,
¿verdad? Y le doy todas las facultades necesarias para ese propósito, que pueda firmar, recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo veo de la lectura que solo es para mí. Es decir, no tiene facultades para otras cosas. No es un mandato general con cláusula especial, lo que significaría que hay todavía muchas facultades generales que no tienen nada que ver conmigo. O sea, si yo veo ese poder y descubro que solamente es para lo que se está haciendo aquí ante mí en este momento, entonces yo lo agarro, yo lo dejo conmigo, si es que es para mí. O sea, es como decirle, mire Señor, aquí le mando este poder para que me le haga esto para que me haga esto por medio del apoderado que le estoy mandando. Ahí se agota, ahí terminan las facultades. Entonces tiene sentido que yo me quede con ese poder. Pero si tiene facultades para otras actividades, para otros actos, para otras cosas, mal hago yo como funcionario o como autoridad en retener ese poder. No tengo por qué. Basta con que me quede una copia. Y si yo quiero extremar las cosas, vaya que las certifique notarialmente, pues. O yo mismo a lo mejor tenga facultades para certificar que esa copia es conforme con la original que yo tuve a la vista. Pero yo se lo devuelvo al apoderado. ¿Y por qué se lo devuelvo? Porque ahí mismo dice que tiene facultades para otras cosas. Yo no le voy a quitar el poder. Eso resulta arbitrario. Eso resulta absurdo. Eso resulta contrario al mandato mismo. Porque el mandato es para varias cosas. Y yo no le puedo retener el poder. Hago mal como funcionario en retener. Lo que le estoy diciendo es que con el caso de su amiga o la persona que usted menciona, hicieron mal ahí en Sertrafim al retenerle. Sí, exactamente. Exacto, licenciado. Eso fue lo que yo le dije, de que eso era bastante extraño y como una decisión antojadiza por parte de la encargada, porque ese poder también tenía para que ella realizara otras gestiones ya en sede administrativa o judicial. Bueno, con la sola lectura se podía deducir, entonces fue extraño de que no aceptaran una copia, sino que le retuvieran ese testimonio. Sí. Entonces ahí mi amiga anda un poco preocupada si tendría que volver a realizar otro poder o si tendría que recuperarlo. Entonces es como bastante complicado que algunos funcionarios realicen este tipo de actuaciones porque le dificultan más, por decirlo así, la vida a las personas. Claro, claro. Fíjese que resulta lamentable reconocer que aunque usted lo vio extraño, yo no. Es decir, yo no lo veo extraño. O sea, yo lo veo como cosa que sucede y va a seguir sucediendo por la clase de funcionarios que tenemos. Porque lamentablemente, con un poquito de poder que se le da a una persona, ya se siente que es el manda más. Y que ahí solo él tiene la razón y que nadie más. No, es una cuestión que ni modo. Obviamente, con más experiencia en la vida, usted se va a dar cuenta de que las cosas son así. Y llega un momento en el cual uno tiene más que ni modo resignarse, pues, y apretarse la lengua para no decir lo que uno quisiera. Pero en realidad hay bastante, como muy bien lo dijo usted, arbitrariedad en la función pública. Es más, los notarios mismos, y eso tiene que ver con lo que estamos estudiando como futuros notarios, a los notarios mismos se les dice que cuando ante sus oficios comparezca un apoderado, uno tiene que hacer eso mismo, leer el poder. Y si el poder se agota con ese instrumento que se está autorizando, se agrega al legajo de anexo del protocolo, que es el equivalente a lo que tendría que hacer un funcionario. Si se agota con esa actuación, ok, reténgalo.
señor cajero de banco o ejecutivo bancario o señor empleado de Sertracén o de cualquier ministerio. Es decir, reténgalo en tanto se agote con eso que está haciendo. Pero la misma ley de notariado le dice a los notarios que si contiene facultades para otros actos aún no ejecutados, se lo tiene que devolver el poder al apoderado, lo cual obviamente tiene mucha lógica. Claro, se lo va a devolver, pero se va a quedar con una copia, porque no puede tampoco, digamos, no dejar evidencia de que tuvo en sus manos ese poder. Después puede necesitar la copia, ¿no? Pero con la copia basta y sobra. No necesita el original. Nadie se lo va a pedir a esa empleada que dejó el original allí. Bastaba con una copia. Otra vez, hizo mal. Ahora, ¿qué puede hacer su amiga? Mire, si el notario ya entregó el libro de protocolo y considerando lo que dice este inciso, dichos testimonios solo pueden ser expedidos durante el año de la vigencia o dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que caduca. Fíjese bien, un notario puede entregar el libro, lo puede entregar, lo puede devolver, no necesariamente pasados esos 15 días o en el día 15avo. No. Imagínense que el notario lo hubiera entregado el día siguiente. Es un notario muy diligente, muy cuidadoso, lleva todo al día, lleva todos los anexos, los testimonios y todo al día, ¿no? Para un notario podría no ser ningún problema devolver ese libro el propio día que caduca, o el día siguiente, o al segundo día. No tiene que esperar los 15 días. Imaginémonos el escenario en donde él lo entregó, pero no habían pasado esos 15 días de que habla este artículo. Todavía le podía haber entregado testimonio a esta persona. Pero bueno, supongamos que no fue así, sino que ya lo entregué, lo siento mucho, y lo entregué porque ya no podía tenerlo. El notario tiene toda la razón al decirle, ya no le puedo dar testimonio, lo siento mucho. Entonces, opciones: pedir un nuevo testimonio a la Corte Suprema de Justicia, que podría ser quizás la opción más barata, dependiendo, ¿no? Porque yo entiendo que hay notarios que en el extranjero cobran bien caro. O sea, ahí no dejan, digamos, no perdonan, pues no andan considerando. Pero también lo puede otorgar en sede consular, en cuyo caso es un poco más barato, $40 le va a costar, pero sí tiene que hacer cita, ¿no? Y quizás perder una mañana en lo que va a otorgarlo. Pero, pues las opciones son esas, ¿no? Otorgar uno nuevo, ¿verdad? O solicitar testimonio a la Corte Suprema de Justicia. Pero el notario tiene razón al decir que él ya no puede darle uno nuevo. Hubiera podido si estuviera todavía en su poder el libro y no hubiera transcurrido 15 días siguientes a la fecha en que caducó ese libro. Así que el notario en ese sentido tiene razón, y es lamentable lo que se da en algunas instituciones, pero son parte de nuestra idiosincrasia con la cual tenemos que aprender a convivir. Bien, vamos entonces a ver si podemos hacer algunos comentarios. Si alguien tiene alguna otra pregunta, repito, no dude en hacerla en cualquier tiempo. Bien, dice aquí que los notarios deberán. El autor se pregunta si en realidad esta es una obligación o no. El autor Olmedo López hace un análisis sobre si es o no una obligación. Es decir, a juzgar por la palabra que se utiliza, ¿no? Pues pareciera como que sí, ¿no? Entonces viene el autor y se coloca en una hipótesis, en un supuesto de hecho. Dice, ¿qué pasaría
si el notario se niega a expedir testimonio? ¿Qué pasaría si él se niega? Vamos a ver, porque él menciona un procedimiento, pero no estoy muy seguro si lo tomó, pues pareciera como que no. Sí. Él hace un análisis precisamente por esa, digamos, ese vacío, ¿no?, que podemos encontrar, porque ¿qué pasaría, repito, si un notario se niega a expedir testimonio? Entonces, ahí se menciona por parte del autor la posibilidad de que él tenga una obligación que se pueda reclamar judicialmente. Y él menciona el caso singular del juicio ejecutivo. Miren, eso es parte del Código de Procedimientos Civiles ya derogado. Se los aclaro para cuando ustedes lean el material de esta semana sobre los testimonios. Se los aclaro de que en el Código de Procedimientos Civiles, que ya está derogado para casos nuevos, porque sigue vigente para casos que iniciaron con su vigencia, en el código aparecía dentro del proceso ejecutivo lo que se llamaba caso singular del juicio ejecutivo, y era el que se utilizaba en presencia de una obligación de hacer. Entonces, la obligación de hacer puede consistir en un hacer material o puede consistir en un hacer jurídico. Y el hacer jurídico es el otorgamiento, por ejemplo, de un instrumento, de una escritura, como en el caso de la promesa de celebrar un contrato, el más común de los cuales es el contrato de promesa de venta. Cuando se celebra un contrato de promesa de venta, ambas partes se obligan a otorgar un contrato, o sea, una compraventa. El uno a vender y el otro a comprar, pero se obligan a otorgar ese contrato. No lo están otorgando todavía, a lo mejor porque faltan algunas condiciones para que se pueda otorgar, sino que lo van a otorgar después, pero para asegurarse de que lo van a otorgar, celebran una promesa de compraventa. La promesa puede recaer sobre cualquier contrato, no solo compraventa. La compraventa es el más común, pero puede haber promesa de cualquier contrato. Por eso muchos le llaman contrato de promesa a secas, contrato de promesa. Pero como el más común es el de compraventa, pues normalmente se le llama contrato de promesa de venta o promesa de compraventa, como quiera. Ese contrato da una obligación. Ese contrato da, o mejor dicho, causa, o produce, o crea una obligación de hacer, que en caso de incumplimiento, antes se tramitaba un caso singular del juicio ejecutivo. Y ese es el que se menciona en el libro de Olmedo López. Pero el mismo autor concluye de que no opera, precisamente porque el notario no es un otorgante, ni se ha obligado a otorgar nada. Es decir, no opera, concluye él, el caso singular del juicio ejecutivo. Pero, obviamente, alguna solución hay que darle al asunto, ¿no? Y ahí se menciona la posibilidad de una solicitud o demanda, como que dice, para poder exigir al notario el otorgamiento del testimonio, es decir, no el otorgamiento, la expedición del testimonio. Entonces, lean esa parte. Sí, le escucho, Manuel.
Fíjense que yo tenía una pregunta con respecto a eso de los testamentos que me ha surgido. Ok. Que, por ejemplo, ¿verdad? Una persona hace su testamento abierto, ¿verdad? Y todo. Y en su terreno, ¿verdad? Y en su terreno es muy amplio y es donde vive, que tiene una pequeña casa, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, pasado el tiempo, después de haber hecho el testamento, esta persona quiere como vender, digamos, una parte de ese terreno. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Y, y después de esto, ¿ese testamento se volvería a hacer ya con nuevas medidas? ¿Cómo? Esa sería mi pregunta. Déjeme ver. Estamos, me dijo, en presencia de un testador que hace Sí, sí, testamento. correcto. Ajá. Pero está vivo, no está muerto. Ah, vaya, mire, Ajá, correcto. le explico. El testador, cuando hace testamento, puede disponer en forma abstracta, en forma universal de sus bienes, instituyendo herederos, los cuales pueden ser incluso de cuota, porque pudiendo ser que él tenga, por ejemplo, esposa y 2 hijos, podría ser que él diga, a mi esposa le voy a dejar la mitad, el 50%, y a mi hijo menor le voy a dejar el 30%, y a mi hijo mayor le voy a dejar el 20%. Es decir, él puede dividir la totalidad de su patrimonio en cuotas expresadas en porcentajes, 50%, 30%, 20%, o en cuotas, la mitad, o sea, un medio, o un quinto, o un tercio, dependiendo. A veces es mejor utilizar porcentajes, el 28% de mi herencia. No, no, creo que no me entendió. ¿Cómo no? ¿Cómo No me no? supe explicar quizás con la pregunta. La pregunta es, vaya, que una persona otorgue su testamento frente al notario y todo, ¿verdad? Sin embargo, este es de sucesión y pues cuando muera va a suceder a sus hijos. Sin embargo, esta persona hoy que esté en vida y ya tiene su testamento hecho, piensa y dice, de este terreno que yo he testado y que quede en sucesión para mis hijos, voy a vender una parte para que solo quede otra parte. Entonces mi pregunta era, con esto que se hace esta venta y todo esto, ¿se hace un nuevo testamento o qué procedimiento hay y cómo queda la compra-venta? Eso era mi pregunta. Sí. No, es que mire, yo le comprendí la pregunta. Lo que sucede es que para poder comprender, digamos, la respuesta, estaba como dando yo algunos antecedentes, ¿no? Algunos, digamos, conocimientos básicos para poder llegar al punto concreto. Entonces, Sí. voy a continuar. Les decía que el testador puede asignar la totalidad de su patrimonio en forma abstracta. Es decir, ¿cómo lo hace? Con herederos. Herederos que pueden ser universales o pueden ser de cuota. Pero también un testador puede asignar, digamos, específicamente. Es decir, cosas singulares, cosas particulares, bienes específicos, como por ejemplo un terreno, una casa, un vehículo, cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de alimentos, una computadora. Es decir, él puede, tomando como base un inventario de todo lo que tiene, él puede distribuir cosa por cosa, si así lo desea. Ok, lo más común es la institución de herederos, pero también se da la institución de legatarios, que son los que reciben las cosas ya en específico, las cosas singulares, los legatarios. Por cierto, los legatarios y los herederos podrían ser las mismas personas, no hay ningún problema. Ok, dice usted que el testador, entre sus bienes, tenía un terreno de 10 manzanas, por ejemplo. Ok, tenemos que valorar si lo dejó
como parte de toda su herencia a sus hijos, a su esposa, a su mamá, qué sé yo, o si lo dejó como legado, porque de eso de alguna manera depende la respuesta, ¿verdad? Sí, como legado, Lee. Digamos que lo dejó como legado, ok. Cuando el testador instituye herederos o legatarios, no está, ojo, no está haciendo una disposición actual de bienes. No está disponiendo de ellos para ese momento en el que está testando, ni para el día siguiente. No está enajenando nada todavía. Es una disposición eventual y condicional. ¿Por qué eventual? Porque va a tener efecto hasta que se muera. Es decir, en el evento de su muerte. Entonces va a tener efecto lo que él dispuso en el testamento. ¿Y por qué condicional? Porque depende de que no lo cambie su testamento. Porque él lo puede cambiar, ya se lo dije, en cualquier momento. Aún el mismo día. Si en la mañana hizo testamento en cierto sentido, en la tarde puede hacer otro testamento en un sentido diferente. Ok, volviendo al punto. Viene y deja como legado esa propiedad a X persona. Una o varias, no importa. Un legado se lo puede dejar a varias personas al mismo tiempo o solo a una, no importa. Pero digamos que se lo dejó a 3 de sus hijos, ese terreno de 10 manzanas. Okay. Eso lo hizo en el año 2022, por ejemplo. Viene y resulta que él tiene alguna necesidad o, digamos, quiere beneficiar en vida a otra persona. Él sigue siendo dueño total y absoluto de todo lo que tiene, aunque haya testado, aunque lo haya distribuido todo, eso no importa, eso no le quita el sueño ni le quita el derecho que tiene sobre las cosas. Le viene él y fíjense en la hipótesis, lo vende todo el inmueble. Ese inmueble de 10 manzanas que se lo dejó a 3 de sus hijos, se lo vende a un tercero. Ok. ¿Qué pasó ahí? El legado no va a tener efecto. No va a tener efecto por la simple y sencilla razón de que al momento de morir el testador, ese legado, ese bien ya no era de él, ya no le pertenecía. Y por ende se entiende revocado el legado. Eso es lo que debemos entender. Debemos interpretar que el legado ya queda revocado. ¿Por qué? Porque él dispuso en vida de ese bien, enajenándolo a otra persona. Entonces los hijos no tienen nada que reclamar en ese caso. Segunda hipótesis, la que usted plantea. De las 10 manzanas que eran, vendió una parte, enajenó una parte. Enajenó, qué sé yo, 2 manzanas o 5, 8, no importa. Pero le quedó un resto. Le quedó un resto a nombre de él, a nivel de registro. Entonces, ¿qué van a reclamar los legatarios? El resto. Obvio, el resto. Porque el resto es el que continuó en poder del testador. El resto. Entonces, la revocabilidad del testamento, ya sea expresa o tácita, es lo que hace que el derecho de los legatarios o incluso de los herederos sea eventual y en todo caso condicional. Porque, repito, se puede revocar ya sea expresamente o tácitamente. Y en ese caso habría una revocación, por qué no decirlo, tácita, ¿no? Algo así como, el terreno de 10 manzanas que tengo en el cantón tal, se lo dejo a mis 3 hijos A, B y C. Ok. Pero cuando él se muere, ya no es de 10 manzanas. Ahora es de solo 3. O sea, no vamos a decir
que por haber vendido 7 manzanas ya se revocó el legado. No, no vamos a llegar hasta ese extremo. Simplemente vamos a entender que ahora el legado ya no es de 10 manzanas. Ahora el legado es de 3, porque él enajenó 7 manzanas. De tal suerte que los herederos lo que van a reclamar son las 3 manzanas que todavía siguieron siendo del testador. Espero haber dado respuesta a su pregunta. Sí, Lick, sí dio respuesta. Y gracias. Para servirle. Si alguien tiene alguna otra pregunta, no dude en formularla, porque para eso estoy yo aquí. No tanto para comentar, bueno, tal vez sí, pero es importante preguntar. Les decía que según el artículo 43, los notarios deberán expedir. Sin embargo, al autor le llama la atención que no se dice que es una obligación de manera expresa. Sin embargo, él nos remite al artículo 66. Vamos a ver qué dice el artículo 66 de la ley de notariado. Déjenme probar esto. Aquí sí. El artículo 66. El artículo 66 plantea un pequeño procedimiento, ¿no? Para el caso de que un notario no quiera dar testimonio. Si un notario, sin motivo justificado, negare o no extendiere un testimonio que se le hubiere pedido, podrá el interesado recurrir a la Corte Suprema de Justicia. La Corte, oyendo al notario, ordenará que lo extienda cuando la denegativa fuere indebida, pudiendo además imponer al notario una multa de 5 a 25 colones, miren que gran multota, cuando no hubiere excusa razonable de su parte. Y si aún así no lo hiciere, la Corte podrá suspenderlo y recurrir a otros medios legales para que se expida el testimonio. Miren, yo creo que la obligación está bien clara. No sé por qué el autor no lo vio como tal. Yo creo que la obligación en cabeza del notario de extender testimonio está clara. Porque si el notario lo niega, el testimonio que se le ha pedido, sin motivo justificado, pues hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias. Una multa y una orden. Es decir, se le ordena que extienda el testimonio siempre y cuando la negativa fuera indebida. Ahora, es posible que hayan motivos justificados. Por ejemplo, pues imagínense el caso de la amiga de la compañera, ¿no? Que decía que fue con el notario y el notario le dijo que no, pues simplemente porque ya no tenía el libro en su poder. Esa podría ser una causa justificada para negar testimonio. No, pero es que usted podría, no importa, le pone fecha atrasada, por ejemplo, al testimonio. Es decir, usted me parece que es caprichoso y que no me quiere ayudar porque nada le cuesta sacar ahí de su computadora una impresión o de las copias que usted tiene de su libro, porque todos los notarios debemos dejar una copia, ¿no? Por seguridad, una copia así, literal, del protocolo. Necesitamos dejar una copia. Entonces podría decir, usted, yo estoy seguro que tiene una copia de su libro, y nada le cuesta, aunque hayan pasado 3 años, darme uno con fecha atrasada. Pues ahí el notario le puede decir, mire, lo que usted me está pidiendo es algo ilegal. Yo no puedo retroceder el tiempo ni darle un testimonio con fecha atrasada. No, pero es que todos lo hacen. El que todos lo hagan no quiere decir que sea correcto, ni tampoco significa que yo lo voy a hacer. No porque todos se tiren a un barranco, me voy a tirar yo también. Por ejemplo.
Podría ser que ya le haya dado testimonio. Es decir, mire, yo ya le di testimonio a usted. Y el testimonio que me está pidiendo no le puedo dar dos. La ley solo me autoriza para darle uno. Eso nos lleva a otra situación, ¿no? Que el mismo artículo 43 la aclara, y lo vamos a ver en un momento, y es cuando precisamente se trata de un testimonio que puede servir en un proceso para reclamar el pago de algo. Es decir, el testimonio es el documento base de una acción de reclamo. Es decir, el testimonio es como representativo de un crédito, de un derecho que se puede hacer exigible judicialmente. Entonces, en ese caso solo se puede dar un testimonio nada más. No se pueden dar dos o más, solo uno. ¿Por qué? Repito, porque ese testimonio le va a servir al que lo reciba como documento base de una acción judicial de reclamo. Entonces, la ley prevé de que si se le dan 2 o 3 o 4 testimonios al acreedor, la ley, pues aquí quizás presume la mala fe. Pues no me queda más remedio que concluir eso. Quizás en esa parte presume la mala fe, porque presume, fíjense bien, que lo va a utilizar 2, 3, 4 veces el testimonio para ir a reclamar 2, 3 o 4 veces el pago. Entonces la ley le dice al notario, no, mira, solo dale uno. No vaya a ser que si le das 2, demande una vez en un juzgado y después demande otra vez en otro juzgado por lo mismo. Entonces, el mismo autor reconoce de que eso pues no va a prosperar, ¿no? Porque recuerden que nadie puede ser juzgado o perseguido 2 veces por la misma causa. No se puede exigir un doble pago, ¿no? Un doble cobro, no se puede hacer. Pero no deja de ser, digamos, o de causar algún tipo de inconveniente o de molestia, porque recuerden que, por ejemplo, si fuera una acción ejecutiva, el embargo procede sin previa noticia del deudor. Entonces, si en un juzgado se demanda ejecutivamente, se logra el embargo. Y si después se va a otro juzgado, se puede lograr un segundo embargo. Y el embargo ya produce algún tipo de problemas, ¿no? Es decir, ya hay inconvenientes, ya hay gastos, ya hay diligencias que hacer. Y eso es lo que prevé el legislador. Por eso, no se pueden dar 2 testimonios cuando el instrumento ese va a servir, repito, como base para un reclamo, para una acción judicial de cobro. Si no fuera ese el caso, entonces se pueden dar los testimonios que se le pidan. Eso sí, no es de choto. Es decir, en el caso de que no dé acción para exigir un reclamo, un pago, usted puede cobrar la expedición de un segundo, un tercer, un cuarto testimonio. Puede cobrar. Sí, con gusto le doy un segundo testimonio. Ya le di uno, ¿se acuerda? Sí, pero lo perdí. Ok, con gusto le doy otro, son $50, por ejemplo. Es decir, no hay ningún pecado en cobrar por la expedición de un segundo o tercer testimonio. Eso podría ser también una razón, a mi juicio, válida, a menos que el cobro sea excesivo. Honorable Corte, vengo a querellarme o a denunciar o a poner una queja contra el notario fulano porque le pedí un segundo testimonio y no me lo quiso dar. Y, ok, oigamos al notario. Pues sí, lo que pasa es que yo le pedí que me pagara, ¿no? Ajá, ¿y cuánto le pidió que le pagara? Pues $500. Caramba, $500 no parece ser una razón válida, ¿no? Para negar el testimonio. Entonces, ahí podría ser que le pongan una multa y que le ordenen expedirlo cobrando lo que sea justo, lo que sea equitativo. Ahí la Corte va a decidir, oyendo al notario. Lo que les quiero decir es que sí me parece
que es una obligación. Ahí no coincido yo con el autor cuando dice de que queda duda si es obligación o no. Para mí no hay duda que se trata de una obligación, el expedir testimonios. Chispas. Bueno, pues. Bien, vamos a ver si podemos repetir esto aquí. Me parece, insisto, a juzgar por lo dispuesto en el artículo 66, que sí es una obligación expedir testimonios. Ahora, ¿a quién se le va a expedir? Dice aquí a los otorgantes. A los otorgantes. Fíjense ustedes que normalmente no se cumple con esa, digamos, con esa obligación porque, por ejemplo, en una compraventa casi nunca se expide testimonio al vendedor, sino solamente al comprador. Y obviamente se hace así porque ese testimonio hay que llevarlo al registro, a inscribir. Y normalmente pues al único que le interesa eso es al que compra, al que adquiere, al adquirente, no así al tradente. Pero la ley es clara a los otorgantes. Eso significa que el vendedor, el tradente, también, o el donante según el caso, también tiene derecho a recibir un testimonio, porque es a los otorgantes. Fíjense, por ejemplo, en el caso de un mutuo, no importa si lleva o no garantía, hipoteca o fianza o prenda, no importa. El testimonio solo se le da al acreedor. Obvio, ¿no? Solo una vez, recuerden, solo una vez, porque es un testimonio de los que da acción. Un mutuo es un ejemplo de un testimonio que da acción para exigir su cumplimiento. Pero, ojo, solo se le da al acreedor, pero no se le da al deudor. Es decir, y el deudor es otorgante. Entonces yo creo que en ese punto, y ahí sí coincido con el autor, no se cumple en cuanto no se le da a cada uno de los otorgantes, sino que solamente se le da a uno de ellos. En la práctica, como dice el autor, no funciona como lo dice este artículo. También a quienes resulte algún interés directo por razón de las declaraciones de los otorgantes contenidas en los instrumentos, o a quienes deriven su derecho de los mismos, los testimonios que le piden. Bueno, o a quienes deriven su derecho de los mismos. Esto sería la respuesta legal a la pregunta ¿a quiénes se debe expedir testimonio? La pregunta, repito, es esa: ¿a quiénes se les debe expedir? Y la respuesta está en este artículo: a los otorgantes, a quienes resulte algún interés directo por razón de las declaraciones de los otorgantes contenidas en los instrumentos, o a quienes deriven su derecho de los mismos. Esas serían las personas a quienes se les va a expedir, y no hay límite en cuanto a la cantidad de testimonios. Aquí dice los testimonios que les pidan, anotando la saca al margen del protocolo. Miren, ¿qué es esto? Anotando la saca al margen. Miren, el protocolo, y ustedes han estado trabajando con hojas que simulan ser hojas de protocolo. El protocolo tiene un cuadro, ¿no?, de líneas, 24 líneas,
en las cuales se escribe, incluyendo la de arriba, la superior, la número 1, aunque no está dentro del cuadro, pero sí se escribe encima del cuadro. En esas 24 líneas es que se escribe, ¿no?, lo que se va a escribir. Y obvio, tiene un espacio a la izquierda y a la derecha, y abajo también, y arriba también, que es un pequeño espacio, ¿no?, como de 2 o 3 centímetros en blanco. Eso es el margen. O sea, cuando dice el margen del protocolo, es ese espacio en blanco que está a los lados. Claro, si es el frente, el espacio mayor es a la izquierda. Es a la izquierda. Y a la derecha es mucho menor. Pero en el vuelto es lo contrario. El espacio más grande es a la derecha y también tenemos en la parte de abajo. Entonces, cuando dice anotando la saca al margen del protocolo, a eso se refiere, a escribir ya sea a mano o con computadora, si usted tiene, digamos, la habilidad para poderlo hacer. También lo puede hacer con máquina de escribir, no importa. Anotando ya sea con impresora, utilizando computadora, o a mano, o con máquina de escribir, no importa. Pero usted estaría anotando al margen, es decir, en cualquiera de los espacios que hay en blanco, pero ojo, de la propia escritura, no de otra. No, que al margen de la propia escritura. Usted va a escribir ahí una razoncita muy pequeña que más o menos aquí le dicen, con expresión del nombre de la persona a quien se da el testimonio y de la fecha en que se expide. Entonces, la saca, tal como lo dice en la ley, o la razón de saca, le podemos llamar también así, la razón de saca, es un pequeño fragmento que usted va a escribir ahí. Ejemplo, en esta fecha expedí testimonio de la presente escritura a fulano de tal. Punto. San Miguel, 10 de abril de 2023. Allí usted puede utilizar números, no tiene por qué utilizar palabras, porque no se aplica, esa no es la matriz, como para decir que las cantidades y las fechas van a utilizarse palabras y no se pueden utilizar números. No, en esa razoncita usted le podría poner números para la fecha. O si lo desea, puede utilizar palabras como que si fuera la matriz, no importa, ahí es indiferente. Pero la razón de saca es esa. Poner que usted expidió testimonio, que se lo dio a fulano de tal o a mengana de tal, el nombre de la persona y la fecha. El autor explica que algunos notarios, digamos, le ponen en esa razoncita, le ponen la firma y también el sello. Pero yo pensaría de que eso es totalmente innecesario. Es decir, la ley en ningún momento le está exigiendo que a la razón de saca usted le ponga, digamos, la firma o incluso el sello, mucho menos el sello. Entonces yo pensaría que no es necesario. De hecho, yo en lo personal nunca le puse firma ni mucho menos sello a esa razón. Simplemente la muy razón, ¿no?, de que se ha expedido testimonio y a quién se le ha expedido. Es más, a veces se ha utilizado, digamos, forma abreviada, diría yo,
abreviada. Y yo recuerdo, por ejemplo, haber puesto, por ejemplo, en un matrimonio, en el margen, en esta fecha, expedí testimonio de la presente escritura. Ojo, de la presente escritura, porque en el margen de esa escritura estoy poniendo la saca. Y fíjense bien, expedí y lo di a los contrayentes. Fíjense bien, a los contrayentes. Y envié otro a los registros de estado familiar correspondientes. Probablemente, y luego la fecha, ¿verdad? El lugar de la fecha. Probablemente eso sea totalmente incorrecto, pero nunca recibí ninguna observación o ningún comentario en cuanto a esa forma así abreviada, ¿no?, de escribirlo. Pero viéndolo bien, creo yo que ni modo, con todo lo que pueda costar, habría que cumplir mejor con lo que dice la ley, ¿no? Porque dice con expresión del nombre de la persona. Y decir los contrayentes, o decir y se lo di al acreedor, no, me parece que no cumple con este requisito. Así que mi recomendación para ustedes es que en la razón de Zaca incluyan el nombre de la persona a quien le están dando el testimonio. Recuerden que esa razón sirve para que la corte sepa cuántos testimonios se han dado de cada instrumento y a quién se le han dado, Entonces yo creo que no se cumple con esa finalidad si usted no pone el nombre de la persona a quien se le está dando el testimonio. Vean, en el libro ustedes van a encontrar la mención de papel sellado y de timbres fiscales en materia de testimonios. Y eso es precisamente porque el artículo 44 habla de ese impuesto que en aquel tiempo en que la ley se promulgó estaba vigente, pero ya no lo está. Entonces, tengan presente y que no se les olvide que cualquier mención que se haga de papel sellado o de timbres fiscales debe entenderse ya totalmente derogado. O sea, ya no tiene razón de ser el hablar de papel sellado o de timbres fiscales. Eso ha desaparecido completamente y ya no tiene que ser, digamos, tomado en cuenta. Igual, cualquier mención que se haga hay una mención, si mal no recuerdo, de un impuesto a las sucesiones y donaciones, que los notarios eran, digamos, los encargados de asegurarse de que ese impuesto se pagara. Y se agregaba a los testimonios para poder hacer posible su registro, la evidencia o la constancia de haberse pagado, repito, ese impuesto tanto para las sucesiones como para las donaciones. Pero ese impuesto también desapareció, no sé si al mismo tiempo que la ley de papel sellado y timbres, pero ya no existe ese impuesto. Entonces tampoco debemos, digamos, atender a cualquier lectura que hagamos, ya sea en la ley o en la doctrina, sobre ese impuesto, que en aquel tiempo existía, pero ya no. El que sí existe todavía es el impuesto a la transferencia de bienes raíces. Ese es un impuesto, para mí, a mi juicio, bastante fuerte,
porque se trata del 3% del excedente a los 250,000 colones. Tomen nota de esto porque será objeto de evaluación. Es decir, en su momento van a tratar de responder a alguna pregunta relacionada con este impuesto. Miren, cuando hay una transferencia de dominio de un bien raíz y el valor de ese bien raíz inmueble supera los 250,000 colones, ojo, colones, 250,000 colones, son como 28,000, ahorita les digo cuánto es, 250,000 entre 8.75, son 8.75, son $28,571 con 43 centavos. Repito, cuando una tradición de dominio, ojo, no hablo de compraventa solamente, hablo de transferencia del dominio, ya sea por donación, por permuta o por venta. Cuando supera los $28,571 con 43 centavos, o sea, 250,000 colones, hay que pagar un impuesto a la transferencia de bienes raíces. Y ese impuesto es del 3% del excedente. Ojo, del excedente, no del valor de la propiedad, sino del excedente. Por ejemplo, y se lo voy a ilustrar. Vamos a ver si puedo. Aquí estamos. Por ejemplo, si la propiedad costara, hoy en dólares se maneja, ¿verdad? En dólares. Imagínense una baratita en $60,000. Ese es el precio. Es una venta, digamos, $60,000. Ok. ¿Cuánto hay que pagar de impuesto a la transferencia de bienes raíces? ¿Y por qué tiene esta importancia? Miren, el notario tiene que agregar al testimonio el comprobante de haberse pagado este impuesto. Comprobante que tiene que ser original y que tiene que firmar y sellar el notario y agregar una copia, pero yo le digo original, pero es porque se la dan así en el Ministerio de Hacienda, como originales. Es no sé si llamarle ejemplar, o creo que es copia, una copia, un ejemplar lo agrega al testimonio, firmado y sellado. Y otra copia o otro ejemplar de ese recibo lo agrega al legajo de anexo del protocolo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Lo agrega al legajo de anexo del protocolo. Entonces, pues, el notario es el que tiene que asegurarse de que ese pago se haga, porque al notario le van a observar su libro de protocolo y no le van a dar otro a menos que lleve en el legajo de anexos ese comprobante de haberse pagado ese impuesto. Entonces, otra vez, usted necesita saber cuánto es lo que hay que pagar, porque usted se lo tiene que pedir al interesado. Y si usted no sabe cuánto es, va a tener problemas. Ojo, es el 3% del excedente, solo eso le voy a decir, del excedente de $250,000.
es el 3% del excedente de, 250.000 colones. Ojalá les quede claro. El 3% del excedente de 250.000 colones. Y el excedente no es el precio total, sino el excedente a 250.000. Bien, jóvenes, aún ha llegado el momento de despedirnos. Ya son las 12:20 según mi reloj. Y voy a dejar de grabar ahorita, a menos que tenga una pregunta que quieren que salga en la grabación, si no, ya no se las acepto. Sí, Lick. Sí, le escucho. Que si pudiese ampliar el término excedente. Ejemplo. Quedé con la duda. Ejemplo. Vale 38.420. O sea, el excedente son 10.000 colones. Ese es el excedente de los 250.000. O sea, la venta se hace en 260.000. La venta se hace en 260.000 colones. El excedente es restar a 260.000, 250.000. Al restar eso, ese es el excedente. En este caso serían 10.000 colones. Sobre 10.000 colones va a pagar el 3%. Pero lo que tiene que hacer es jugar con las cantidades, convertirla de dólares a colones, restar los 250.000 si es que excede 250.000 y el impuesto se va a pagar sobre la cantidad excedente, o sea, lo que exceda a 250.000 colones. Esa sería la respuesta. Bien, vamos entonces a concluir. Voy a dejar de grabar ahorita. Ojalá que se haya grabado. Recording stopped. Y aquí también.